Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días a todos y a todas. Es para Silex una gran emoción este nuevo seminario web, ya el segundo de este semestre, que lo vamos a dedicar pues a hablar un poco de derechos fundamentales y sobre todo la relación entre teoría y práctica. Están aquí algunos de los profesores del curso que se impartirá a partir de la próxima semana, cuyo principal interés de nosotros es que precisamente conozcan a los profesores, los escuchen, vean sus planteamientos. Y sí, este va a ser un seminario web que tendrá una duración de 1 hora y cuarto. Va a ser una dinámica muy distendida a cargo, como ya es nota de la casa, de preguntas impertinentes del profesor Juan Antonio García Amado a los profesores. Y sin más, pues profesor Juan Antonio García Amado, director académico de SILEX, tiene la palabra y para presentar a los profesores. Micro, micro. Disculpas. Como 50 seminarios de estos y siempre comienzo con el micro desconectado. Bueno, pues muy buenas tardes a quienes nos acompañan con la gratitud de siempre por querer participar en este tipo de eventos que siempre están interesantes, que siempre son polémicos y que siempre dan materia para pensar y discutir a quienes somos verdaderamente amantes y enamorados del derecho, además de profesionales del derecho desde distintos oficios. Hoy vamos a hablar de derechos fundamentales y la ocasión nos la da el próximo comienzo de un nuevo curso de SILES sobre derechos fundamentales, teoría y práctica, y esto es lo primero que quiero recordar y subrayar, como ya ha apuntado Ricardo, ¿no? SILES siempre busca aunar la teoría y la práctica. Siempre pensamos que nuestros interlocutores son personas que están cercanas al litigio, que están cercanas a la política, que están cercanas a los problemas sociales y que tienen la que a nosotros nos parece la visión más conveniente y más certera del derecho, la que aúna teoría y práctica. Este curso que da pretexto para este seminario web es impartido por un grupo como de ocho o 9 profesores, y entre los que, por cierto, me cuento, ahí tengo mi sesión también, y ahí nos acompaña una parte, una selección de ese profesorado. Están con nosotros el profesor de Reborio, la profesora Manzano, la profesora Molero, el profesor Revenga y un servidor. Somos de distintas universidades. Somos amigos, esta es otra marca de la casa en Silex, siempre hay suficiente afinidad, aunque sea una discrepancia teórica a veces entre los profesores de nuestros cursos, y como para que podamos debatir en amistad y en profundidad. Y bueno, a mí me va a tocar una vez más, y además con muchísimo gusto, pues hacer de entrevistador, si así se puede decir, con la particularidad de que en algún ratito debería entrevistarme a mí mismo también, quién sabe, soy uno más de los profesores de aquí, pero lo dejo a mis colegas si en algún instante piensan que hay alguna pregunta que ellos me puedan lanzar. Así que comenzamos reiterando a nuestros espectadores y acompañantes la gratitud, y a estos queridos colegas y amigos, profesores que nos acompañan, pues también el agradecimiento por su generosidad al reunirse para hablar de estos temas que nos apasionan en lo que en España es ya una tarde de sábado. Bueno, la primera cuestión, después trataré de hacer algunas cuestiones, de plantear algunas cuestiones para cada uno de los profesores, pero la primera cuestión es para el que se anime a tomar el testigo, o como diríamos en España, a coger el toro por los cuernos. Espero que ningún argentino me esté escuchando en este momento ni se ponga a darle vueltas a esta expresión. La primera cuestión, ¿creéis, os parece a vosotros, les parece a ustedes, que hay una tendencia excesiva en este tiempo a plantear cualquier litigio, cualquier problema social como una cuestión de derechos fundamentales o de derechos humanos,
que tengan que resolver los tribunales en esas claves. No estamos desgastando en exceso la idea de derechos fundamentales, de tanto usarla o de tanto reconducir a ese terreno todo tipo de disputas o litigios para quien se anime. Tal vez Javier, que junto conmigo ostentamos esa función puramente simbólica de directores del curso, pero que se note que asumimos alguna responsabilidad también. Javier, ¿qué te parece? Vale, pues yo lo asumo con mucho gusto, todas las que tú me propones siempre y en este caso pues arrancar. Mm, Yo creo que la respuesta es notoriamente afirmativa, ¿no? Y lo que pasa que al analizar esa tendencia pues puede tener muchas causas. O sea, yo creo que esto es una tendencia que se produce por la inercia de muchas décadas, por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en que los derechos pues tienen eso que se llama una vis expansiva, una fuerza expansiva, donde los derechos, bueno, pues al final alcanzan toda la vida cotidiana. Por poner un ejemplo español, seguro que todos los colegas recordaréis que uno de los mayores conflictos entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tenía que ver con si la señora Isabel Preisler, se puede decir porque la sentencia así lo decía, se echaba unas cremitas para los granitos de la cara y eso lo publicó una revista eh, porque hizo declaraciones la persona que trabajaba allí en su hogar y llegó a ser un macro conflicto de derechos fundamentales. Bueno, pues estamos en esa línea. Yo creo que también ahora el contexto de esta década del siglo XXI, donde pues se habla de los ofendiditos y de todo esto, pues al final es esto. Es decir, bueno, pues te dicen, eres feo, pues ya están lesionando tu dignidad. Y a lo mejor hay que decir, bueno, a lo mejor que sea feo es una información, es decir, que a lo mejor es un hecho y por lo tanto no hay nada que cuestionar ahí. Es decir, si rige la veracidad, pues te pueden llamar feo. Y segundo, si no rige la veracidad, sino que lo de feo o guapo es opinable, que puede haber obviamente un margen, pues también cabría pensar que el tipo digamos que la cuestión de la intensidad de la afectación me parece algo clave a la hora de plantear este tipo de conflictos. Es decir, que por responder un poquito más en serio, más allá del ejemplo, es verdad, todo se puede plantear como un conflicto de derechos fundamentales, pero terminamos trivializándolos si cualquier mínima afectación a cualquier derecho que en términos teóricos o en términos argumentativos se pueda plantear, lo consideramos como una lesión a nuestra dignidad, como una lesión a los derechos humanos en términos muy graves. Yo creo que se degrada bastante el derecho y sobre todo los propios derechos humanos si no seguimos ahí un criterio de, si se quiere, de ponderación o de por lo menos de tener en cuenta la intensidad de la afectación, porque si no es facilísimo, ¿no? Bueno, Yo sí, creo además, sí. no, habla, María Perdona, José, habla. no, bueno, Adelante, seguramente tú Pilar y vas a María decir José, algo si os parece. con mucho más criterio. Yo pienso que precisamente como consecuencia de esa vis expansiva o que esa vis expansiva de la que hablaba Javier se manifiesta también en el hecho de reivindicar la existencia de derechos donde realmente únicamente existe un espacio de libertad, como por ejemplo lo que está sucediendo en España, por poner un ejemplo, cuando se despenaliza el tipo penal del aborto y se reivindica un derecho a abortar. O, por ejemplo, cuando se despenaliza el auxilio al suicidio y ya se reivindica también, de hecho, incluso se reconoce por parte del Tribunal Constitucional, se reconocen derechos, como digo, a abortar, a la eutanasia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esa vis expansiva yo creo que también se manifiesta en esa cuestión, ¿no? Que acabamos buscando y encontrando derechos donde realmente tendría que haber, a mi modo de ver, una libertad, ¿no? Eso, lógicamente, aviva el conflicto. Sí, bueno, yo iba a decir algo similar a lo que decía María José, ¿no? Por una parte tenemos la creación de lo que podríamos llamar esos nuevos derechos y que a lo mejor a priori no existen o no están en la Constitución como tal y que sin embargo los tribunales acaban reconociéndolos, los ejemplos que ponía, por ejemplo, la profesora Majano, pero yo sobre todo me quería referir a quizá otro tipo de, de entender que hay determinadas cuestiones que no son derechos amparables como derechos fundamentales, sino que a lo mejor son derechos de otro tipo y no derechos fundamentales. Quizá en este caso, ese abuso de recurrir al tribunal para que ampare algo que realmente no es amparable bajo ese procedimiento concreto,
quizá ahí también los requisitos que el propio tribunal establece para que accedan esas demandas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional Español, este quizá fuera uno de los motivos por lo que se estableció ese requisito de la especial trascendencia constitucional. Es decir, que no todo entrara al tribunal, sino que realmente entrara aquello que estaba dentro del derecho fundamental y que realmente podría ampararse dentro de lo que es un derecho fundamental. Porque hay otras realidades que todos sabemos que no son derechos fundamentales. No todo se puede llevar bajo el paraguas de derecho fundamental. Hay otro tipo de derechos que no son derechos fundamentales, sino que son de otro tipo, son principios rectores. O sea que, bueno, pues aquí también quizá para no abusar, digamos, de esa protección que tiene el derecho fundamental, pues quizá también esos requisitos que el propio tribunal debe tener en cuenta para decidir qué demandas pueden ampararse bajo esa cobertura y qué demandas no. Entonces, bueno, pero básicamente sí, coincido con lo que decía el profesor Díaz Reborio. Evidentemente, sí que entiendo que se tiende a iniciar demasiados litigios amparándonos en esa cobertura del derecho fundamental, cuando no todos deberían de llevarse por ese camino, ¿no? Bajo ese procedimiento. Y digo yo, se me ocurre, ¿no será que estamos trivializando el propio concepto? Y tal vez es que está faltando en nuestro medio un poquito más de formación en teoría general del derecho aquí respecto del propio concepto de derecho, ¿no? Alguien se está rascando la nariz, otro le dice, oye, no te rasques la nariz aquí, y la réplica va a ser en nuestro tiempo siempre, es que tengo derecho a rascarme la nariz. Quizá, como alguno habéis insinuado ya, el hecho de que algo no sea un ilícito tipificado como tal en el ordenamiento nos lleva a pensar con ese uso excesivo de la categoría que es que se tiene derecho. Tenemos derecho, realmente tiene sentido que digamos que tenemos derecho, un derecho fuerte, ¿no? Y aquí casi diríamos, por nuestro tema, un derecho fundamental a hacer todo lo que la Constitución no prohíba, de modo que lo que la Constitución no prohíba, no, lo que el sistema jurídico no prohíba y no castigue, ¿no? De modo que en cuanto a alguien nos haga eso, un sencillo reproche en términos de no me gusta tu perfume, replicamos así, malgastando usando indebidamente el concepto de derecho. No tendríamos que hacer una especie de pacto los teóricos, los profesores también para acotar el concepto y enseñarlo mejor. Por esto que estamos diciendo de que si todo es un derecho fundamental, dejamos de tener derechos fundamentales porque realmente los Sí, relevantes... lo que ocurre es que yo aquí, por ejemplo, sí que he visto algunos casos que yo lo que creo es que sí, los que estudiamos el derecho, los juristas, los que nos dedicamos a esto, pero el ciudadano de a pie, que es el que al final inicia los litigios, no siempre tiene claro que es un derecho fundamental y que no lo es. Quiero decir que, bueno, la persona se entiende ofendida y dice, bueno, como yo me ofende tal acusación o tal afirmación o tal cuestión, presento un litigio ante los tribunales. Por eso yo decía que ahí quizá deba ser el tribunal el que ponga coto a este tipo de peticiones, porque no todo puede entenderse como un derecho fundamental. Y el ciudadano de a pie a lo mejor eso no lo sabe. Posiblemente María José, que es más experta en este tipo de cuestiones, se habrá encontrado con casos en que el ciudadano dice, quiero demandar esto. Mire, pero es que esto no se puede demandar porque esto no es un derecho fundamental. Esto ni siquiera está tipificado en ningún código como algo que pueda ser ilegal. Entonces, bueno, es como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, en nuestro caso en España. Tanto que se habla del derecho a la vivienda digna y adecuada. Bueno, esto nos hemos encontrado con este caso 1000 veces, de que el ciudadano de a pie entiende que el derecho a la vivienda es un derecho que se puede oponer ante los tribunales y que se puede exigir cuando realmente los que nos dedicamos al estudio de estos ámbitos sabemos que no es un derecho como tal, pero eso el ciudadano quizá no lo tenga tan claro. Por eso yo creo que es el tribunal el que a lo mejor tiene que poner límites y no admitir aquello que realmente no va a tener un recorrido dentro del amparo de lo que es puramente un derecho fundamental. Claro, pero aquí me permito Precisamente, para darle paso a María José, precisamente, que es la que además tiene un tema, una sesión sobre estas cuestiones. Pero tal vez estamos haciendo un mal uso de instituciones tales o recursos tales como la tutela en Colombia, como el amparo en México, es decir, porque hay vías procesales para llegar a las supremas instancias de decisión constitucional reivindicando cualquier cosa como derecho. Y enlazo con otra cosa que os quería preguntar. Estos días he leído en los periódicos que pronto se pronunciará
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México sobre el poliamor como derecho. Es decir, alguien ha dicho, ¿por qué no me voy a casar yo con varios si soy plural en mí mismo, ¿no? Bueno, convendría tal vez estrechar un poquito las vías de amparo, tutela, etcétera. María José. Sí, bueno, yo iba retomando lo que decía Pilar y casi por alusiones a comentar que precisamente en España, por ejemplo, es el Tribunal Constitucional el que realmente está fomentando esa extensión del reconocimiento de derechos donde en realidad, como digo, yo entiendo que no existen, porque precisamente en el tema del aborto ha sido el propio Tribunal Constitucional el que ha reconocido un derecho a abortar. Por lo tanto, es difícil que pidamos a los ciudadanos que moderen sus peticiones o intenten entender que no existe un derecho en una determinada situación cuando los propios operadores jurídicos y precisamente el Tribunal Constitucional, que es el garante de el máximo garante de la Constitución, tiene una tendencia contraria, ¿no? En determinadas cuestiones, obviamente, no en todas. Pero bueno, es difícil pedir contención al ciudadano cuando el propio Tribunal Constitucional está realizando ese reconocimiento de derechos donde, como digo, yo entiendo que no existe. Ese es el problema, a mi modo de ver. Sí, pero Y desde la Si me perspectiva española, permitís, obviamente. yo ahí añadiría una cosa. ¿O Miguel ibas a decir algo? sí, quería decir nada más a propósito del debate sobre si estamos incurriendo en excesos reivindicativos de derechos. Vamos a ver, yo aquí tengo la impresión de que, estando de acuerdo que hay excesos, creo que tenemos todavía poca perspectiva histórica para tener una buena teoría de lo que son los derechos. ¿En qué sentido? Pues basta con escucharnos hablar para darnos cuenta de la gran ambigüedad terminológica básica. O sea, hablamos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales. Es decir, no tenemos un acuerdo, creo que ha salido a relucir, básico sobre lo que es la categoría de derecho fundamental y qué exigencias tiene. Entonces, eso es un reto que yo creo que es teórico y que se explica también porque la perspectiva histórica es poca. No sé si Toño, que es filósofo del derecho, estará de acuerdo, pero yo siempre he pensado que las grandes categorías del pensamiento jurídico todavía las seguimos construyendo bajo los paradigmas del derecho privado, del derecho civil, es decir, ya el derecho subjetivo, interés legítimo, acción procesal. Bueno, aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de posiciones políticas básicas de ciudadanos que reclaman sus derechos, entre otras cosas porque la propia posibilidad de reclamarlos, el acceso a la justicia, es un derecho fundamental. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, pues, efectivamente, en qué es un derecho fundamental que hay que exigir. Por otra parte, está la gran cuestión de los titulares de los derechos, en los que también hay, creo, excesos. Hoy se habla de derechos de la naturaleza, derechos de los animales, derechos de los cyborgs o derechos de los robots. Bueno, todo esto pues exige precisión. Y yo creo que el esfuerzo del teórico es intentar sentar certidumbres sobre el concepto de derecho, o sea, las implicaciones de el ser genuinamente un derecho fundamental, exigible. ¿Ante quién? ¿Con qué requisitos? Y bueno, pues ese es el asunto, ¿no? Que para evitar pues la trivialización de la categoría, porque si todos son derechos, como habéis dicho muy bien, fundamentales, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Cualquier reivindicación, cualquier interés, cualquier ámbito de libertad, pues es un derecho fundamental. Bueno, creo que eso manifiestamente crea además individuos voraces, desentendidos de la suerte de los demás, y no creo que sea políticamente aconsejable. Sí, Eso yo es lo estoy que muy de quería acuerdo decir. con esto que dice Miguel, porque yo creo que esta es una de las claves, ¿no? Pero también me permito decir que es que la construcción de los derechos fundamentales pues tiene ya más de un siglo y ha cambiado, ¿no? Se partía de derechos públicos subjetivos y no mucho más, y a partir de la Segunda Guerra Mundial entran las dimensiones prestacionales. Y entonces yo lo que no creo es que se pueda confundir un derecho fundamental con lo que sería una mera libertad, que esto Pilar también lo ha trabajado, ¿no? Entonces, claro, cuando decimos un derecho fundamental a consumir drogas,
a consumir. Bueno, durante la pandemia se decía a la cervecita, no, pues mire, tomar cerveza no es un derecho fundamental, es una libertad y probablemente no se puede prohibir en un Estado democrático y en un Estado que respeta los derechos, pues no es un derecho fundamental porque entonces inmediatamente le pedimos al Estado que nos dé la droga o que nos dé la cerveza como prestación que forma parte del contenido del derecho fundamental. Entonces creo que hay que hacer una construcción fuerte de los derechos, pero también para separar derechos de otras ideas que son meras libertades. Y otra cosita que quería decir, al hilo de lo que comentaba María José, es que el Tribunal Constitucional a veces peca por exceso y otras por defecto, porque como tú sabes muy bien, porque ejerces, la inadmisión es la regla general de la inmensa mayor parte de los amparos y además ni siquiera se motiva porque es el abogado, es el recurrente, el que tiene que motivar por qué habría que admitir en un caso. Pero ni siquiera en estos casos estamos hablando de la intensidad de la afectación, porque esto me parece muy importante. Si fuera por la intensidad de la afectación, como sí hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice, oiga, usted, si la violación no es muy grave, pues yo no la admito. Pero en cambio el Tribunal Constitucional Español, como sabemos, se queda con la especial trascendencia constitucional, que es un requisito objetivo y no subjetivo. Por poner un ejemplo, para que vean los que nos están escuchando que esto no son discusiones teóricas, como todos sabemos, en la primera sentencia, que fue del año 2009, en la que el Tribunal Constitucional explica la especial trascendencia constitucional y que en todos los másteres de abogacía explicamos y que en este curso de SILEX, pues seguro que las profesoras que van a abordar esta cuestión también harán referencia, el asunto de fondo era que a un señor le habían pedido una pena de multa de 300 euros, pero al final le habían condenado a estar localizable 8 días. Que al final podemos decir, sí, bueno, aquí hay una ruptura del principio de congruencia y un asunto que no habían resuelto antes los tribunales, si hay un principio de congruencia entre lo que se pide y la condena, lo que queramos, pero la trascendencia individual del caso concreto es como decir, mire usted, que usted tenga que estar 8 días localizable, pues mire, no sé, tenemos en Europa detenidos que desaparecen, tenemos violaciones graves de derechos y si usted ha tenido que estar 8 días localizable, pues a lo mejor no es el caso paradigmático para entender que esto es un caso de especial trascendencia constitucional, ¿no? Pero, Javier, vamos a ver, llamemos uno especial trascendencia constitucional. Cualquier sistema escalonado de tribunales, cuando llega al último tribunal, tiene alguna técnica, se llame así o se llame de otra manera, para seleccionar lo Claro, importante. pero yo Porque creo que la debería unidad de ser trabajo subjetiva de un y número claro, limitado de jueces son las que son, ¿no? Entonces, eso, se en llame eso como estoy se llame, es absolutamente de acuerdo, irrelevante. pero yo creo Claro. que habría que tener en cuenta la intensidad de la lesión mucho más que la trascendencia para la interpretación de los derechos, ¿no? Y si Bueno, vas a sí, tener eso en no es cuenta correcto. la Sí, trascendencia para la interpretación de los derechos, a lo mejor también puedes elegir un caso que en el caso individual importe algo más, ¿no? Que un señor esté 8 días localizable, que hombre, a todos si nos sucede, pues es un poquito molesto, pero en fin, tampoco es que sea la grave lesión de tus derechos, ¿no? sí, pero precisamente esa trascendencia en la vulneración del derecho subjetivo es la que no tiene en cuenta el Tribunal Constitucional. Exacto, exacto. Y, Eso es lo Por que yo eso se critico. agiliza precisamente, el procedimiento. Claro, eso es lo que claro, yo y critico. precisamente el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, como sabemos todos los que estamos en este foro, sí que tiene en cuenta la trascendencia, la gravedad de la lesión a los efectos de admitir un recurso de amparo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional español no. Y yo pienso, estoy contigo, Javier, en que efectivamente lo que debería hacer es tener en cuenta esa trascendencia subjetiva, pero que con eso lo que haría es quizás admitir más asuntos de los que admite, no inadmitir. O sea, yo no sé de qué modo eso cuadra precisamente con lo que aquí estamos diciendo, con que quizás hay una conflictividad excesiva de los derechos y los tribunales se prestan a ella. No estoy muy segura de que el resultado fuera precisamente el de inadmitir más asuntos, sino que precisamente entiendo yo que ampliaría los márgenes de admisión. Sí, María José, pero Y yo yo creo estaría que, encantada de eso, me claro, vería, pero que digamos, podemos estar de beneficiada. acuerdo, claro, que en términos globales la suerte de los derechos fundamentales no depende de que el Tribunal Constitucional admita más o menos recursos de amparo. O sea, la patología es que lleguen muchos asuntos. Pues ¿por qué? Porque seguramente la tutela de los tribunales en las instancias inferiores ha Ordinarias, fallado, ¿no? Eso es lo que claro. nos tiene que preocupar. Más, me parece a mí, ¿no? Más que un número de 12 jueces pues se preocupen de que su agenda de trabajo anual se acomode a sus posibilidades de dar respuesta.
Creo que eso es un problema práctico de cualquier organización. Hombre, evidentemente cuando llegan al Tribunal Constitucional muchísimos supuestos de amparo, está claro que el fallo debemos buscarlo en la jurisdicción ordinaria, que son los primeros Obvio. llamados a proteger los derechos y a garantizarlos. De hecho, ahí Eso. está el requisito de que hay que acudir a la jurisdicción ordinaria antes de dar el salto al Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, no puede ser un coladero, sino que es la jurisdicción ordinaria la primera que tiene que controlar realmente si eso es amparable, si no es amparable, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Yo Así es. tercio un momentito para hacer de Polimalo introduciendo otra cuestión, o más bien una opinión mía. A mí me llama la atención, no sé si esto estaréis de acuerdo o os parecerá que merece alguna consideración. A mí me llama la atención que la reivindicación más potente de derechos nuevos de libertad ocurre en los países en los que más se violan los derechos fundamentales más básicos y en particular donde se masacran los derechos sociales en el sentido que no se realizan nada. Alguien, y hablo de países a los que yo quiero mucho, y ahora voy a poner un ejemplo de Ecuador que acaba de aparecer aquí en el chat, ¿no? Parece que algún alto tribunal en Ecuador está discutiendo si las mascotas tienen derecho de alimentos cuando un matrimonio se separa, ¿no? Hasta ahora en nuestro sistema jurídico tienen derecho de alimentos los hijos, etcétera, o personas dependientes. Bueno, de pronto es un evento mundial la posibilidad de que tengan un derecho de alimentos reclamado por las vías procesales de protección de los derechos fundamentales. Esto me hace recordar cuando allá por 2019 estaba con otros compañeros en Perú, otro país muy querido, y a alguien de muy buena fe me hizo ver cuán adelantada estaba la protección de los derechos más importantes en el Perú, porque el Tribunal Supremo había dicho que los perritos tenían derecho a subir a las casas en ascensor, porque había una comunidad de propietarios que no dejaba que los derechos viajaran al ascensor, tenían que subir por la escalera. Bueno, eso sería simpático si no fuera cruel en países donde a lo mejor hay niños sin escolarizar, personas viviendo la miseria. Entonces, no será que el lenguaje de los derechos y cierta jurisprudencia, que a mí me gusta llamar simbólica, está funcionando de tapadera. Se nos mueren, tenemos cientos de miles de niños sin escolarizar, no nos alcanzan las vacunas, hay hospitales a más de 500 kilómetros, pero somos pioneros en la protección de los nuevos derechos de los gatos, ¿no? A lo mejor hace falta un poco de mesura en todo eso también, o introducir de nuevo una perspectiva crítica del derecho y de la política que yo creo que se ha perdido en estos tiempos en los que todo el mundo es bueno y sobre esa base construimos mientras nos matamos. No, o a lo mejor me excedo en esto, no sé. Bueno, no, yo sin desconocer las aportaciones decisivas que los jueces en algunos países como Colombia han tenido en la construcción del derecho a la salud, por ejemplo, sin ningunearlo, pues efectivamente se produce una paradoja. Es decir, en Europa, donde se supone que la asistencia social y los derechos sociales pues tienen una cierta consolidación y una cierta proyección, pues parece que estamos más preocupados, ¿no?, por las categorías teóricas de lo que son genuinos derechos fundamentales, y siempre nos atormentamos con esa divisoria entre derechos fundamentales y derechos sociales. Y en cambio en los países donde efectivamente el estado del bienestar pues sigue siendo desafortunadamente una aspiración o un reto, pues hay salidas de tono de algunos jueces, ¿no?, que van más allá de lo que nos puede parecer razonable en el descubrimiento de derechos. Yo creo que eso, pues, bueno, más que una patología, pues es una demostración de la posición de libre interpretación del derecho que tiene el juez en un Estado constitucional dentro de los márgenes de lo que la Constitución autoriza, ¿no? Los márgenes estructurales, procedimentales y también márgenes sustantivos. Es decir, esto, al final, lo del derecho de las mascotas, o en fin, si en las separaciones hay que tenerlas en cuenta, digamos, como un bien, o los derechos pues son anécdotas, ¿no?, que a los teóricos nos llaman la atención, pero por supuesto que no son decisivas para calificar la salud de los derechos, ¿no?, en un sistema. Desafortunadamente, lo que hay que preguntarse es: ¿se satisface el derecho a que todo el mundo tenga asistencia sanitaria? ¿Cuenta, como decía María José antes, todo el mundo con una vivienda digna?
Bueno, esto no depende del todo de los jueces, ¿no? Depende de otras cuestiones que se juegan en la arena política, también en la arena jurisdiccional, pero sobre todo en la política. Sí, pero Yo yo estoy de creo acuerdo, que pero hay sí, sí, María una José. parte de razón en lo que decía Juan Antonio y que a veces quizás desde las instancias políticas, ya no tanto desde los jueces o las instancias jurisdiccionales de abajo, sino las instancias políticas o los jueces que están más arriba, pues se intenta, pues yo creo que a modo de proyección internacional, demostrar que en un determinado sistema eh, se produce precisamente esa expansión de derechos que yo creo que a todos interesa, ¿no? Quiero decir, a cualquier sistema le interesa que su proyección internacional dé la idea de que se respetan muchos más derechos que en otros países, ¿no? Que en el país vecino, porque eso aparece como una garantía de democratización del sistema y no siempre lo es, efectivamente, no siempre lo es. Quizás lo que tenemos que hacer es rascar un poco para ver si efectivamente el reconocimiento de esos derechos subjetivos, vamos a llamarlos subjetivos para no tener que precisar si son fundamentales o constitucionales, o, bueno, el reconocimiento de esos derechos subjetivos que, bueno, pues parece que son más avanzados y que en realidad no, pues no les encontramos tanto sentido, ¿no? Desde la óptica de los países que tienen una, bueno, pues una tradición democrática mayor, pues quizás tengan el sentido de esa proyección internacional y no otro, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, Que yo es totalmente de acuerdo. No, efectos de que el resto vean que ahí hay no lo hubiera- una verdadera democracia consolidada, ¿no? Sí, yo no lo hubiera explicado mejor, porque es que exactamente opino que creo que van por ahí, que creo que más bien esta es una idea más política quizá que jurídica, ¿no? El hecho de que, bueno, pues ahora la moda es, a ver, que a mí me parece fenomenal que se cuida a los animales y que tengan sus derechos. Yo soy la primera que cuida y protege a los animales y a las mascotas, ¿no? Y me parece fenomenal. Pero creo que ahora estamos en esa historia, ¿no? De que aquí los modernos y los más democráticos y los más avanzados, pues ya hemos dado ese salto y ahora ya el siguiente es proteger a nuestras mascotas. Entonces, bueno, pues para dar, digamos, esa visión de país avanzado y de país democrático y que está al nivel de otros, pues se reconocen este tipo de cuestiones que bueno, pues sí, pueden ser sorprendentes y lo son, ¿no? Eh, pero bueno, aquí en España, no sé si María José habrá tenido algún cliente de este tipo, pero ya aquí en España hay sentencias en las que se establece la custodia de la mascota, si la custodia le corresponde a la mujer o le corresponde al hombre, quiero decir, que no es tan descabellado, ¿no? Pero bueno, si lo No, comparamos no, con para otros nada, países para que a lo mejor la nada. situación no es exactamente igual que la nuestra en otro tipo de derechos, derechos sociales, por ejemplo, yo creo que va mucho por ahí, ¿no? Por la visión política que se vende, que se quiere transmitir, de que, bueno, somos un país avanzado porque incluso ya tenemos reconocido este tipo de protección o este tipo de derechos para nuestras mascotas, ¿no? Como hacen Yo otros estados. voy a Mm, discrepar un poquito para que no estemos de acuerdo todos en todo con Toño que nos ha preguntado y con mis compañeros, pero solo un poquito, porque hay una parte en la que estoy totalmente de acuerdo y es evidente que, bueno, yo creo que el problema es que nos preocupamos mucho de los derechos y nada de las garantías. Y este es el verdadero problema y es un problema común. Y también que las garantías en un Estado social no son solo las garantías jurisdiccionales, sino que hay garantías económicas. Los derechos, como yo he trabajado, como sabéis, ese asunto tienen un coste. Y este es un tema que deberíamos siempre estudiar y considerar. Por eso, Ecuador o Bolivia o las constituciones del nuevo constitucionalismo, que son probablemente las que tienen las declaraciones de derechos más extensas, sin embargo, no figuran luego en los rankings, que pueden ser más o menos discutibles, pero que hay, que existen del nivel de satisfacción de los derechos en el mundo y no los encontramos en la parte alta. Y a lo mejor encontramos en la parte alta a países que tienen constituciones con una declaración de derechos mucho más corta, mucho más escueta y que, sin embargo, pues los han logrado satisfacer de una manera más intensa. Entonces, en ese punto estoy de acuerdo. En cambio, en el asunto de los derechos de los animales, como en el asunto de los derechos de la naturaleza, yo tengo mis dudas. Compartiendo que esto se aleja por completo de la dogmática de los derechos que conocemos, sin embargo, yo añado que la dogmática es una
creación humana. De hecho, Toño, yo no creo que ningún positivista se tenga que sorprender demasiado de que tengan derecho los animales, las moscas o los virus, porque en realidad tienen derecho aquellos a quienes nosotros se lo atribuimos, ¿eh? Y un just naturalista, pues a lo mejor tampoco, porque si los derechos vienen de la naturaleza, ¿quién mejor que la naturaleza para tener derechos, ¿no? Si es que los derechos procedieran de la propia naturaleza. Bueno, exagero un poco, pero lo que sí quiero decir, porque yo he cambiado mi opinión en este punto, es, bueno, primero, tú has hecho el ejemplo de los derechos de los animales. Esto es creación jurisprudencial y por lo tanto sí que yo incidiría mucho más en el problema del activismo. Pero los derechos de la naturaleza no son creación jurisprudencial en Ecuador, ¿no? Ni en Bolivia. Son creación constitucional. Entonces, en el momento que el poder constituyente dice que la naturaleza tiene derechos, debemos pensar, como yo he escrito, no soy un entusiasta de la idea, pero yo he dicho, bueno, pues serán derechos de otra naturaleza, valga el juego de palabras, ¿no? Pero en definitiva, debemos pensar que aquí se quiere dar una protección, desde mi punto de vista, innecesaria, en el sentido de que la naturaleza se la puede proteger sin predicar que es titular de derechos. Pero si se predica, pues tenemos que revisar la dogmática de los derechos y entender que a lo mejor hay derechos, como digo, de otra naturaleza, de otro tipo. La naturaleza o los animales no tienen derecho a la libertad de expresión, ni de asociación política, ni a la libertad religiosa, pero pueden tener ese otro tipo de derechos. Es verdad que serán diferentes, pero yo creo, o sea, por resumir, yo creo que todo es compatible, ¿eh? Y lo que pasa que si esto se utiliza como cortina de humo y al final el resultado es que en un Estado los derechos no están suficientemente satisfechos y suficientemente garantizados en términos jurisdiccionales y en términos económicos, pues en realidad todo es retórica y todo es papel mojado. Pero quienes creemos que la Constitución no puede ni debe ser papel mojado, pues bueno, cuando la Constitución nos reconoce algunos derechos, ya te digo que es verdad que los derechos de los animales, en la medida en que todavía creo que a día de hoy son creación jurisprudencial en casi todos los países, o legal, como es el caso español, porque en España, en efecto, tenemos una ley de bienestar animal y derechos de los animales, pero eso, bueno, hasta que le llegue el Tribunal Constitucional y tal vez diga que sí son derechos fundamentales, yo creo que en principio son derechos legales, no derechos fundamentales como tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde una visión positivista, pues también hay que pensar que si los derechos son creación humana, pues el ser humano puede otorgar derechos, siempre interpretándolo con el sentido común que corresponde a este tipo de situaciones, y tampoco deberíamos escandalizarnos demasiado, ¿no? Ya, lo que pasa, Claro, pero Javier, en fin. Ah, perdón, Toño, no, ya, no, que no, yo no, no, quería. adelante, adelante, Miguel, por Nada favor. más un Yo comentario. lo- No detecto desacuerdo. O sea, yo creo que el dilema es o muchos derechos en las constituciones y pocas garantías, o unos pocos derechos bien garantizados. Pero cuando hay muchos derechos y pocas garantías, es decir, hay poesía constitucional, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eso puede ser un factor de deslegitimación de la Constitución. Y a mí eso, como jurista y como persona que cree en el valor de una Constitución normativa, sí me preocupa. O sea, el que dentro de la Constitución haya demasiada retórica, demasiada ambición de reconocimiento de derechos, se vuelve en contra de la legitimidad de la Constitución. Y eso sí creo que... Totalmente. Sí, Perdón, sí, nada eso De lo hecho, más. yo suscribo también, ¿eh? Yo eso siempre lo suscribo. le suelo decir a mis alumnos, sobre todo a los más jovencitos que empiezan en el mundo jurídico, siempre les digo, tan importante es reconocer derechos como establecer las garantías de esos derechos. Porque ¿de qué sirve que tengamos derechos si luego no hay una garantía por detrás que avale el ejercicio de esos derechos? Entonces, totalmente de acuerdo con los planteamientos. yo quería introducir la cuestión procesal y hay aquí expertos en esa materia, porque intuyo que son dos asuntos diferentes. Uno, un sistema jurídico, el español, el peruano, cualquiera, puede ir incorporando la protección de animales, bueno, o del patrimonio artístico o de tantas cosas, y de los animales con más razón, porque son, como ahora se dice, seres sintientes, etc. Bueno, por supuesto, y estoy de acuerdo con Javier, en que es un progreso civilizatorio que se evite el abuso de los animales, el dolor innecesario, la esquilmación de la naturaleza, tantas cosas, eso está fuera de duda. Lo que a mí me suscita dudas, pero los constitucionalistas sois vosotros y me gustará mucho saber vuestra opinión aquí y en el curso, es si tiene que ser el Tribunal Constitucional que permanentemente esté jugando con la lista de derechos y pensando a quién más incorporo como titular de derechos. Que el legislador diga que no se puede
matar a un perro porque sí, porque ya no me gusta mi perro, que no se puede torturar a un gato y que eso esté penado o sancionado administrativamente, etcétera, me parece muy bien. Pero tal vez el problema está en que todo esto es parte de un proceso de hiperconstitucionalización que, como decía Miguel, y yo también estoy de acuerdo con Miguel, amenaza con terminar con la propia idea de constitución, de derechos y todo, porque si de pronto alguien se plantea si se puede o no se puede matar a la mosca que nos está molestando en casa, eso hay que plantearlo como asunto ante el Tribunal Constitucional, que va a hacer una declaración absolutamente retórica como la mosca como ser vivo y el libre desarrollo del vuelo de las moscas. Y perdón por la ironía. Entonces, no será que lo que está faltando es técnica. Hay buenas intenciones con poca técnica, hiperconstitucionalismo y exceso de facilidad, insisto, en las vías procesales para llegar al Tribunal Constitucional, porque aquí, y termino mi pregunta, opinión, ¿no? Nosotros, claro, somos españoles los que en este momento estamos presentes aquí y tenemos la visión de nuestro Tribunal Constitucional, que es extraordinariamente restrictivo en la vía de amparo, que es prácticamente la única por la cual ciertos derechos fundamentales pueden hacerse valer, pero me parece, y la experta ante todo aquí es María José, que hay otras cortes constitucionales a las que es más fácil llegar para hacerlas que se pronuncien sobre los más variados asuntos humanos, animales, cósmicos, etc. Y si no será que nos faltan procesalistas también interesándose por esto. En fin, perdón por la cantidad de cosas que he mezclado, pero no sé qué opináis. Yo en Bueno, esto pero es que yo absoluto creo comparto. que yo creo que hay un problema de fondo. O sea, yo creo que el problema no es que los asuntos lleguen o puedan llegar finalmente a un tribunal constitucional y el tribunal constitucional pueda decidir sobre ellos. A mí eso me parece que deben llegar los asuntos al tribunal constitucional. Yo creo que el problema es más bien, pues quizás lo apuntaba Javier antes, el del activismo judicial, de modo que los tribunales constitucionales, en la mayor parte de los sistemas, tienden a pues, expandir esa noción de derechos y finalmente, pues yo creo que ese activismo judicial es incluso igual de pernicioso o más en determinadas circunstancias que pueda ser para deslegitimar la Constitución, que pueda ser lo que estamos hablando del reconocimiento de muchos derechos que finalmente no se aplican. Yo creo que ese activismo judicial desaforado que se viene apreciando en la mayor parte de los tribunales constitucionales también deslegitima las constituciones. Deslegitima las constituciones desde el momento en que deslegitima al intérprete de la Constitución. Y el intérprete de la Constitución al final nos acaba diciendo que en la Constitución cabe tanto lo uno como lo otro, tanto una cosa como la contraria. Y como, bueno, pues hay un derecho vivo, el derecho viviente es cambiante y en base a eso el Tribunal Constitucional puede acabar llegando a una solución totalmente contraria a la que llegó en sentencias anteriores, bueno, pues y no se sabe muy bien qué cabida tiene dentro de la Constitución, pues yo creo que eso es finalmente incluso más pernicioso a efectos de legitimación de las constituciones que el hecho de que las propias constituciones tengan muchos derechos y algunos no se lleguen a aplicar. A mí eso me parece muy preocupante y creo que está sucediendo en la mayor parte de los tribunales constitucionales, el Tribunal Constitucional Español, en algunas de las últimas sentencias y en tribunales iberoamericanos, precisamente también con motivo de estos nuevos derechos que, bueno, pues no se sabe muy bien cómo se acaban interpretando y, en fin, yo creo que eso es lo más preocupante, realmente. Miguel, Lo que ¿querías pasa es decir que alguna cosa? el activismo judicial crea una dinámica de nuevos derechos, pero no dejan de ser derechos infieri o derechos emergentes. ¿Recuerdan ustedes esa categoría que estuvo tan de moda hace algunos años?
Quiero decir, para que un derecho adquiera un estatuto como genuino derecho fundamental, necesita un respaldo. Y el respaldo ese tiene que ser democrático y tiene que plasmarse en un nivel superior, idealmente en la propia Constitución, y luego no nos olvidemos que en aquellos sistemas donde el catálogo es más complicado, bien porque se reconozca, como ocurre en muchos países de América Latina, porque se reconozca la categoría de los derechos implícitos o innominados, o bien porque el catálogo de los derechos se defina por la apertura al derecho internacional, pues es más difícil establecer el catálogo. Pero algún respaldo ha de haber. Es decir, no basta con que unos pocos tribunales señalen como un interés como un nuevo derecho. Lo importante, creo yo, es lo que ocurre después, el respaldo, la consolidación, en definitiva, la intervención democrática. ¿Por qué? Pues que la categoría derecho fundamental alude a las condiciones básicas en las que queremos vivir en común. Y eso exige pues un debate democrático en el que intervengan todos, no solo los jueces, y que se plasme en la carta. O sea, yo en esto sí soy positivista redomado, ¿no? Lo importante para hablar de derechos es ver dónde están, cuáles son, dónde están y en qué condiciones positivizados. Yo estoy bastante de acuerdo en esto, porque, a ver, lo primero, yo creo que es compatible defender nuevos derechos y estar en contra del activismo judicial, porque la vía fundamental de los nuevos derechos debería ser la reforma constitucional, y otras veces puede haber derechos de rango legal y no pasa nada. Es decir, es que el hecho de que el legislador reconozca derechos no debe obsesionarnos luego para que tengan que ser derechos fundamentales. El legislador reconoce derechos de rango legal, como todos los que hay en el Código Civil, y no se ve por qué determinados derechos tendrían que ser derechos fundamentales. Entonces, dicho esto, yo, además es un tema que estoy trabajando mucho ahora, ¿no? Que es el tema de lo de la creación de nuevos derechos, desde el punto de vista de, bueno, lo que ya citaba María José, ¿no? Estas creaciones que a veces no tienen fundamentación. O sea, yo no estoy en contra de que se puedan crear derechos, pero esto tiene unos parámetros argumentativos de importancia, ¿no? Entonces yo creo que aquí, primero, el fundamento constitucional del nuevo derecho. Segundo, la argumentación jurídica que permite deducir de una manera razonable que de ese fundamento constitucional deriva algo que no está expreso en la Constitución. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que la libertad sexual es un derecho constitucional implícito. Implícito porque nos repasamos la Constitución, por lo menos la española, de principio a fin, y no aparece. Pero no creo que nadie de los aquí presentes diga, no, este no es un derecho, o es un derecho que no tiene nada que ver con la Constitución. Yo creo que es un derecho pues, que deriva del libre desarrollo de la personalidad, de la libertad, es decir, lo podemos justificar. En cambio, en otros casos no tenemos una argumentación sólida que pueda conducir a esto. Yo he trabajado otra serie de parámetros, yo creo que también cuando el nuevo derecho que crea el tribunal en realidad viene respaldado por una legislación o por un consenso, pues esto, también el derecho al olvido fue un derecho nuevo, un derecho no escrito y no generó ninguna polémica. ¿Por qué? Pues porque había un consenso sobre que esto en la era digital era necesario y en cambio en otros supuestos no. Y quiero decir una cosita a Juan Antonio sobre lo de los derechos de los animales, porque yo creo, además me ha gustado tu última intervención y no estoy nada lejos de esta idea. La diferencia es que yo sí creo que existe, además este es uno de mis temas en este curso de SILES, por lo tanto ahí profundizaremos, y es la dignidad. Yo creo que la dignidad significa algo, no tanto como muchos creen, que eso sería la hipertrofia de la dignidad, que signifique todo, pero tampoco como otros piensan, y es decir, bueno, que esto es retórica y no significa nada. Entonces, si la dignidad significa algo, es que los derechos humanos tienen una naturaleza determinada. A ver, ahora me voy a meter yo a filósofo y por lo tanto saldré trasquilado, pero que, por decirlo muy sintético, podría inspirarse en el segundo imperativo categórico kantiano, es decir, en el mandato de no instrumentalización. Creo que cualquier persona puede considerar bastante sensato pensar que los derechos tienen como base el que no podemos instrumentalizar a otro ser humano. En cambio, con los animales, nadie podría defender eso. ¿Cómo no vamos a instrumentalizarlos si nos los comemos? Por lo menos de momento, mientras nos dejen. Entonces, obviamente, el mandato que deriva de la protección de los animales no es un mandato equivalente al que deriva de la dignidad humana, no es un mandato de no instrumentalización. Yo creo que es un mandato de no generar daño innecesario. Se puede acabar con la vida de un animal en términos muy diferentes a como acabamos con la vida de una persona,
pero tampoco podemos acabar con la vida de un animal gratuitamente, es decir, que carezca de toda finalidad y carezca de, o sea, que esa decisión carezca de toda proporcionalidad, en definitiva, si queremos, ¿no? Entonces, una cosa es el mandato de respetar a cualquier otra persona como a ti mismo, porque es igual a ti y no lo puedes instrumentalizar, y otra cosa es el mandato respecto a los animales, que es decir, bueno, el daño gratuito que no tiene. Ahora, a partir de ahí, hay muchos casos en los que esto puede estar justificado, desde comer hasta el control de las especies, ¿no? Donde algunas sean, como sabemos los del norte, en el caso del lobo, que ha generado tantísima polémica, porque es que se ha sacralizado, ¿no? Entonces ha dicho, no, el lobo no se puede tocar, ahora no lo sé, porque como han atacado a un caballo o a un pony de Van der Leyen, a lo mejor ahora ya cambia los parámetros de la Unión Europea en materia de lobos, pero hasta ahora no se les puede ni tocar ni molestar, y a veces, claro, ganaderos o personas que trabajan y están sobre el terreno dicen, ¿cómo no va a poder hacerse esto? Bueno, entonces creo que el tipo de mandato es diferente, y sin embargo eso no debe conducir en modo alguno, ¿no?, a la desprotección de los animales. Ya lo llamemos derechos de los animales, o lo llamemos vida animal, o lo llamemos protección animal, ¿no? Pero eso me parece que es un tema importante, que además es un síntoma de desarrollo de nuestras sociedades, ¿no? Y creo que ahí estaremos bastante de acuerdo, ¿no? Sí, Eso pero yo creo que todos es estamos de acuerdo en que hay que proteger a los animales. Quizás en lo que no estemos de acuerdo es en si es preciso reconocer un derecho subjetivo o se les puede proteger desde el punto de vista del el valor, ¿no? El derecho objetivo. Yo creo que esa es la discusión. Yo creo que todos estamos de acuerdo Es que yo en creo que que hay que volvemos a lo que, proteger a los animales. yo creo que volvemos a lo que decíamos antes. Yo creo que al final este tipo de regulaciones son pues regulaciones muy ligadas al populismo, sinceramente, porque el que tenemos que proteger a los animales, que hay que cuidar un animal, que no se le puede maltratar gratuitamente, es algo que no hace falta que lo diga una ley o una constitución o que lo diga a nadie. Es que eso forma parte del sentido común y de que Pero somos no se ha personas aplicado civilizadas. siempre, Pilar. Esto ya Entiendo. estaba, Ve- Javier, vemos demasiados Bueno, excesos todavía, ¿eh? Miguel, estaba Miguel, ya. y por escuchemos, supuesto, escuchemos a pero Miguel. Miguel, dale. Vamos Ah, a perdona, ver, Pilar. controlar esos mira, excesos leamos se la deben controlar, claro que declaración. sí. Disculpa, Pilar, la No, Declaración no, de no. Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Ahí hay como una especie de código genético, ¿no?, de los derechos. Pues ahí se define la libertad como el derecho de hacer todo aquello que que la ley no prohíba. Es decir, en un Estado con libertades está permitido todo lo que no está prohibido. Y para prohibirlo, pues hace falta superar un test de constitucionalidad, añadiríamos hoy. Pero hay un espacio de libertad indeterminado en cualquier constitución democrática. O sea, Sí, hay un espacio para generar derechos. Bueno, eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero déjame que te diga una cosa, Javier, un comentario muy puntual. Has empezado diciendo, por ejemplo, el derecho al olvido no ha planteado ningún problema. Bueno, porque Google lo cumple, pero imagínate que Google se hubiera rebelado contra el derecho al olvido. ¿Qué ocurriría? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Multando a Google? ¿La Unión Europea le estaría imponiendo sanciones? Bueno, dice que lo cumple, no sé si lo cumple a macho vacío, pero claro que genera problemas. No lo genera, repito, porque Bueno, Google que no ha generado problemas el decide reconocimiento. Es decir, cumplirlo. que cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que el derecho al olvido Sí, era sí. una protección, o sea, era un derecho que Bueno, derivaba de la privacidad y tal, nadie dijo, no, qué mal, esto no tiene, esto se lo ha inventado, ¿no?, el tribunal. Otra cosa es, a ver, como tú dices, Google yo creo que lo acata, lo de acátese, pero no se cumpla, a veces puede claro, pero la suceder, cata, ¿no? pero si Pero se pone esa es otra la cosa. fórmula esa, determinados contenidos no aparecen en cumplimiento de la sentencia, bla, bla, bla. Y nos quedamos todos muy contentos y muy tranquilos, ¿no? Pero no, yo, Sí, en bueno, definitiva, pero para hacerme entender, yo lo que pido es positivización, código, catálogo, en Yo cosas también, básicas. ¿eh? Yo No también, yo quedarse también. en el medio señalamiento sí, judicial, sí, porque eso contribuye al caos, al desorden. O sea, estamos en categorías básicas, hablamos con muy poca precisión. Pues ¿por qué? Porque somos un poco irresponsables, o en fin, pero no bueno, hay compromiso con la escritura, ¿no? En definitiva. es que ahora mismo pero desde hace algún tiempo yo escucho hablar mucho del activismo judicial como algo, parece que lleva siempre, hay una carga negativa hablar de activismo judicial, pero la interpretación judicial ha existido de siempre. Es decir, el que el juez de un determinado derecho entienda que se derivan X manifestaciones, eso siempre ha existido. De hecho, Claro. hay muchas interpretaciones de derechos que sabemos que son así porque los propios tribunales nos han dicho, de este derecho se deriva esta manifestación y no se han llegado a plasmar en ningún
texto concreto ni en ningún lugar concreto. Yo que, bueno, últimamente también me da por analizar este tipo de cosas, pues hay muchas a lo largo de la historia de nuestro Tribunal Constitucional. Ahora mismo no sé cuál, por ejemplo, el concepto flagrante delito, por ejemplo. Eso es algo que conocemos que es el flagrante delito porque el propio tribunal en un momento dado dice, se debe entender por flagrante delito tal cosa. Y de hecho modifica su interpretación. Antes se entendía como una cosa, ahora se entiende como otra cosa. No vale el conocimiento fundado, sino tiene que haber percepción directa e inmediata. Eso es una manifestación que deriva de un derecho y que el tribunal entiende que es esa interpretación. Y eso no está plasmado en ninguna norma ni se Bueno, pero yo positiviza, creo como que dice quizás Miguel. lo que habría que hacer, y aquí para eso hay expertos, para distinguir el concepto de interpretación del de activismo judicial, porque Por eso es no que son dos cosas toda diferentes. interpretación es activismo. No toda, claro. Y claro, pero yo creo que sería necesario establecer esa distinción, porque es verdad que a Claro, veces se confunde es que yo, lo que es interpretación con lo que es activismo judicial. Y por Lo poner que un yo sí creo es ejemplo que hay creación, de ¿no? Creación sí, de un activismo tema no no. polémico al que se refería Javier, puesto que con el tema del derecho al olvido podría, como ha dicho Miguel, considerarse que, bueno, quizás si Google no hubiera respetado este derecho al olvido, habría surgido polémica. Yo creo que un asunto que no resultó polémico fue, por ejemplo, el reconocimiento del habeas data en España. Cuando se reconoció el habeas data, no hubo ningún tipo de polémica, hubo consenso, no hubo ningún problema. Si María se José, quiere, María como, José, como un ejemplo alternativo perdóname al un del derecho segundo. al olvido. Polémica puede, o sea, lo que no hay es, vale también para el derecho al olvido, ¿eh? Lo que no hubo es polémica social ni una polémica grande en Claro, la comunidad jurídica. Pero recuerdo que don Manuel Jiménez de Parga, que en paz descanse, a la sazón magistrado del Constitucional, emitió un voto particular concurrente en la sentencia de la verdad, es decir, de la creación del derecho de protección de datos personales, donde decía, sí, estoy de acuerdo con todo lo que decimos, pero deberíamos haber dicho que este derecho lo creamos nosotros, no que está en el artículo 18.4 de la Constitución, porque lo que dice la Constitución no es que se reconozca el derecho a la protección de datos, sino que la ley regulará el uso de la informática para proteger el honor, la intimidad y propia imagen, ¿no? A mí ese voto siempre me cayó muy simpático, porque, bueno, ¿verdad? pero Porque don era un Jiménez poco de la idea de Parga era decir, muy lo hemos putilloso. hecho bien, pero deberíamos haber reconocido que somos creadores, ¿no? Entonces, siempre tiene ese margen, ¿no? Dejadme deciros algo. Y tú eres el que modera, tú puedes decir lo que quieras cuando quieras. Oh, sí, pero yo creo que este curso va a estar interesante porque cada vez que un estudiante haga una pregunta se va a enterar de cómo responden estos profesores. Pero yo quería deciros algo que me parece que viene muy a propósito del tema que ha salido y lo que también estáis contando. Por razones que no vienen al caso, hace muy poquito estudié y comenté una sentencia del Tribunal Constitucional portugués, ese vecino de los españoles al que miramos tan poco y que a veces hace cosas tan extraordinarias. Una sentencia que me dejó sorprendido y que me pareció ejemplar y que toca de nuestros temas. Resumo. Resulta que acabo de saber que el artículo 18 de la Constitución portuguesa dice algo así como que no solo podrán ser delitos los atentados contra bienes constitucionales. Es decir, eso es un freno al punitivismo desmesurado tremendo. Y resulta que alguien es condenado por un delito de maltrato animal, no me acuerdo con qué detalle, y recurre diciendo los animales no están constitucionalmente protegidos. Y el Tribunal Constitucional decide por mayoría que en efecto es inconstitucional esa norma penal que tipifica el maltrato animal como delito, diciendo porque está muy bien proteger a los animales penalmente, pero necesitamos meter en la Constitución la cláusula correspondiente, como recientemente hicieron los alemanes, recuerdan ellos, el artículo 20 o 20 y tantos, ¿no? Pero claro, hay unos votos particulares donde dicen, no, pero ¿cómo que no es un bien constitucional o constitucionalmente protegido? Los animales, está en la dignidad, y que es el tema de Javier, por cuanto que el ser humano se degrada en su dignidad cuando maltrata arbitrariamente a los animales, y otros dicen, está en la protección del medio ambiente, que sí que es mencionado en la Constitución. Bueno, esto me parece, más allá de la postura de cada cual, que yo podría intuir ahora mismo la de cada uno de nosotros, y está muy bien y todo tendría un gran fundamento,
a mí me parece ejemplar porque nos muestra, uno, cómo no hay que andar siendo frívolos con la Constitución. O metemos cosas o no las metemos, pero entender que todo está dentro porque sí o que nada cabe porque no, son dos excesos parejos, ¿no? Y por otro lado, cuidado con el derecho penal. Realmente yo me quedé, y esto es incidental aquí, con ese artículo 18 de la Constitución de Portugal que desconocía por completo y que me parece ejemplar. Oiga, el derecho penal es última ratio y no me lo ponga usted a encarcelar a la gente por tonterías, sino desde la Constitución. Bueno, insisto, pone un orden entre protección constitucional, protección penal, protección porque algunos magistrados del Tribunal Portugués también dicen, no, pero si no hay ningún problema para la multa administrativa, pero qué obsesión con andar metiéndole penas y tribunal, que se proteja, pero con una multa que le ponga a uno el ayuntamiento o la entidad administrativa que sea. Bueno, quería comentarlo porque me pareció un rasgo de mesura en estos tiempos de excesos. No sé qué pensáis. Creo que nunca nuestro Tribunal Constitucional hubiera llegado a una solución como la que comentas, Doño, del Tribunal Portugués, porque si hay una categoría vaporosa en nuestro sistema es la de los bienes constitucionales, la de los intereses constitucionales relevantes, que siempre se aluden, pero no conozco un repertorio, ¿no? Cerrado. ¿Cuáles son? Entonces, me da la impresión de que jamás nuestro Tribunal Constitucional se hubiera atrevido a esa tarea interpretativa tan estricta, ¿no? De no encontrar en la Constitución ese interés tutelado. No sé qué pensáis, pero A ver, yo así es muy planteado interesante. tiendo a estar de acuerdo con quienes, o sea, primero con la exigencia de que el derecho penal al final tiende a proteger valores constitucionales y no otras cosas, y yo creo que si vemos el Código Penal, pues los delitos contra la vida, la integridad física, la propiedad, la inmensa mayor parte de los delitos protegen valores constitucionales o derechos fundamentales. Aquí sí creo que hay que darle cierta deferencia al legislador para que interprete a efectos de protección penal estos bienes o estos valores. Entonces yo en ese lado estoy de acuerdo. En cambio, lo que sí creo es que ese margen que tiene el legislador, pues en el ejemplo concreto que nos propone Juan Antonio, lo utilizaba adecuadamente basándose en la idea de protección al medio ambiente, es decir, que no hace falta que haya un mandato expreso de protección a los animales. La otra me parece un poco tergiversada, un poco reforzada, porque claro, lo de la dignidad es dignidad humana, los animales no tienen dignidad y el argumento sería, bueno, es que el que se comporta haciendo daño a un animal no se comporta de manera digna. Lo encuentro un poquito más retorcido, porque a veces nos comportamos de manera indigna y no quiere decir que el Código Penal lo castigue. Pero bueno, creo que se puede llegar a esa conclusión de una manera razonada, encontrando lo que yo vengo diciendo, ¿no? Hay que buscar un fundamento constitucional, una argumentación jurídica de cierta calidad, siempre sometida pues obviamente a votos particulares que pueden decir otra cosa o que pueden, pero me parece desde luego bastante atractivo, aunque sí coincido con Miguel, que probablemente aquí no se llegaría tan lejos, pero me permito Bueno, lo decir que el cual Tribunal Constitucional antiguamente había jamás. dicho que la protección de la vida humana requería normas penales en la primera sentencia del aborto, ahora ya parece que no, pero cualquiera puede comprender que la protección de la vida humana requiere normas penales, o si no, decidme qué pasaría si el legislador despenaliza el asesinato, porque como la libertad del legislador es total y puede castigar, o no que lo despenalice, que lo castigue con arresto de fin de semana. Pues una de dos. O decimos que eso es inconstitucional porque tiene una falta de proporcionalidad, si queremos por defecto, siempre pensamos en la proporcionalidad como un límite al exceso, ¿no? Pero la proporcionalidad también puede ser un límite al defecto, o tenemos que decir que eso es constitucional, castigar el asesinato con arresto de fin de Defecto semana. de sanción, claro. Una de dos, ¿no? Pero, Javier, una cosa que me ha sorprendido a ti, que eres el experto, es que hablas de la categoría valores constitucionales. Es decir, valores son los cuatro que son, los Bueno, principios son los valores y que son. principios, no, pero yo he llegado a la Hablas de valores conclusión de que constitucionales, cualquier cosa puede pasar por no, valor valores y constitucional. principios para Son mí los van que van en la misma son. categoría. Bastante nos cuesta, y sobre todo a nuestros colegas filósofos del derecho, distinguir principios y reglas como para distinguir también principios y valores. Yo creo que en términos amplios, valores constitucionales, no necesariamente superiores, valores y principios, como queramos, ¿no? Pero luego nuestro tribunal habla de intereses constitucionalmente relevantes, ya más allá de valores y principios, Claro, en ahí ya base, digamos, ampliamos, a ahí cualquier. ampliamos, sí. Sí. Entonces, bueno, Toño, micro. Toño, micro.
Perdón, no digo que son quería pequeños. introducir algunos temas, pero con la sugerencia de que vayamos de todos un poquito más rápido, porque por desgracia se nos acaba el tiempo y quedan muchísimos asuntos que tendrán que ser tratados en el curso, claro. Yo quería saber vuestra opinión acerca de si consideráis que hay claridad o confusión en las relaciones entre tribunales internos y tribunales internacionales, ordenamientos internos y sistema internacional en materia de derechos humanos o derechos fundamentales. Porque mi intuición o lo que la experiencia me va diciendo es que esto lo vemos muy diferente desde Europa y desde Iberoamérica. Allá la idea bien intencionada de control de convencionalidad introducida por la Corte Interamericana ha llevado prácticamente a la idea de que el sistema se ha hecho unitario y el sistema interamericano pone con sus normas por encima de la Constitución, a veces da esa impresión, mientras que aquí pareciera que tenemos más claro lo que es el orden interno y su cúspide en el Tribunal Constitucional y la responsabilidad del Estado por vulneración de tratados internacionales o algo así. Pero más allá de lo certero o equivocado de mi hipótesis, me gustaría saber alguna de vuestras opiniones sobre si tenemos o no tenemos suficiente claridad sobre la relación entre derechos fundamentales, digamos, concepto constitucional, ordenamiento interno, y derechos humanos internacionalmente protegidos. A ver, yo creo que reina la confusión todavía, pero porque el tema es bastante, relativamente novedoso. Pensemos que el control de convencionalidad nace en Almonacid Arellano contra Chile en 2006, o sea que esto es de antes de ayer. Y lo que pasa es que las diferencias vienen por el mayor o menor entusiasmo, ¿no? Entonces, en Iberoamérica, la mayor parte de los jueces el control de convencionalidad lo han recibido con entusiasmo total porque les permite hacer lo que quieran, interpretando como quieran un texto tan genérico como la Convención de San José de 1969. En Europa, yo no diría que, no, lo que creo que en Europa, porque en Europa hay una mayor complejidad, porque tenemos dos sistemas europeos de derechos, el del Consejo de Europa, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el de la Unión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por supuesto ha habido, como sabemos, importantes reticencias, y no solo las de Polonia, como podemos decir, bueno, es que esto es Polonia, porque claro, como tienen un gobierno populista y el Tribunal Constitucional está al servicio del gobierno. Ojo, Alemania ha sido bastante reticente siempre con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aceptar esa primacía. Entonces, bueno, yo mi opinión, por supuesto, es que hay que seguir trabajando para extraer las complejísimas consecuencias de esto que llamamos constitucionalismo multinivel, donde a nuestros textos constitucionales hay que añadir uno o varios textos supranacionales que a veces tienen también sus propios tribunales. Que, por supuesto, una consecuencia que hay que aceptar es que en caso de conflicto con la normativa interna con carácter general, pues podemos inaplicar la normativa interna, pero de nuevo esto hay que hacerlo con rigor. Esto no es cómo me gusta interpretar un artículo genérico como quiero para saltarme la propia ley nacional que me molesta en este caso, ¿no? Sino que yo creo que el rigor pues implica primero ver lo que en Europa se llama el principio de cosa interpretada, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver qué han dicho primero. O sea, hay que introducir elementos de centralización en el control de convencionalidad. Y quizás aquí en Europa en eso sí se ha avanzado algo más. Aquí yo creo que hay más, no voy a decir precaución, quizás es preocupación, porque somos conscientes de la complejidad del tema y hay reticencias también en algunos estados y en algunos tribunales constitucionales y a lo mejor avanzamos más lentamente, pero con pasos más claros que impidan, yo creo que, si se me permite, y con todo el respeto, ¿no? El Far West jurídico que se vive en algunos países de Iberoamérica con el juguetito del control de convencionalidad que les permite a los jueces, aquí sí, ¿no? Crear y procrear, si queremos, y pues bueno, en la aspiración de algunos jueces, no quiero ni muchísimo menos que nadie interprete que generalizo, pero la aspiración de algunos jueces que es hacer justicia como si no hubiera reglas, como si no hubiera leyes internas y como si no, es decir, buscar la solución más justa manejándose solo con principios generales, ¿no? Entonces sí creo que es un elemento altamente, bueno, y introduzco, porque no me quiero extender mucho, solamente apunto el factor de la legitimidad, que no debemos olvidarlo. Si ya la justicia constitucional plantea un problema de legitimidad que han estudiado diversos autores desde el punto de vista de enfrentarse al legislador democrático, ¿cómo no lo va a plantear
una justicia supranacional cuya legitimidad democrática es todavía más tenue, más derivada. No digo que no exista, pero al final los jueces que están en estos tribunales los han nombrado los estados, es decir, su legitimidad democrática queda mucho más alejada que la de los jueces constitucionales de los estados y muchísimo más alejada que la de los legisladores, a quien hay que dar siempre un margen de deferencia, ¿no? En mi opinión. Yo diría, por apuntar algo más sobre ese tema, si es posible, no sé cómo vamos de hora. Bien, que esto yo creo que hoy en día no se discute por parte de los tribunales, creo que es perfectamente asumido y perfectamente entendido el tema de la prevalencia del derecho europeo, ¿no? Y los tribunales lo aplican, los tribunales, los jueces, me refiero a los jueces en general, pero se genera un problema en la práctica y es que cuando los jueces están aplicando aquello que nos dice el Tribunal de Justicia que tenemos que aplicar, viene el Tribunal Supremo y yo esto lo veo clarísimamente, por ejemplo, en materia de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, que como bien sabéis es un tema que todavía sigue siendo candente en España. En esta materia, por ejemplo, donde el Tribunal de Justicia viene dando sistemáticamente la razón a los consumidores, viene después el Tribunal Supremo y lo que hace es generar una confusión enorme porque reinterpreta aquello que ha dicho el Tribunal de Justicia en su sentencia y finalmente acaba generando una sentencia, una jurisprudencia distinta a la que vienen aplicando ya los tribunales inferiores. Con lo cual, el caos que se genera, ya que has preguntado que si esto podía generar un cambio, yo digo que dentro de que se tiene asumido el principio de prevalencia, se aplica y demás, todo este caos en esta materia de cláusulas abusivas viene generado precisamente por el Tribunal Supremo, que reinterpreta lo que dice el Tribunal de Justicia y acaba, bueno, realmente los operadores jurídicos en general tenemos bastantes dificultades en esta materia, solo puedo decir eso. Muy bien, bueno, yo ahora quería haceros un par de preguntas puntuales a algunos de vosotros. Y comienzo por Miguel, porque Miguel va a hablar en su lección, en su sesión de libertad de manifestación. Hace no mucho, un amigo de un país latinoamericano me preguntaba, profesor, ¿usted qué opina del derecho a la protesta? Y yo le decía, bueno, el derecho a la protesta, ¿cuál derecho es? ¿De cuál estamos hablando? Y empezó a darme una serie de caracterizaciones, a definírmelo, y yo le decía, eso es el derecho de manifestación, ¿no? Básicamente dice, no, doctor, eso es el derecho a protestar, que es un derecho mucho más amplio, que engloba, etcétera. Bueno, mi pregunta sería, y no te pido ahora que nos resumas tu larga e importante lección, ¿cómo delimitamos el derecho de manifestación y cómo lo trazamos las fronteras con otros? Como diría un político, Toño, te agradezco mucho la pregunta porque me permite poner sobre blanco lo que estaba pensando. Yo he estado pensando todo el tiempo precisamente en el derecho a la protesta como un derecho emergente de difusos perfiles, pero que es diferente estrictamente a los derechos de reunión y manifestación, a los que intentamos dar un tratamiento unitario, rodeándolo de una serie de condicionamientos y de burocratización, pues para salvaguardar determinadas cosas. A mí me gusta en esto volver a los orígenes, ¿no? y recomendar la lectura de la primera enmienda de la Constitución norteamericana de 1787, donde en cuatro líneas simplemente garantiza cosas tan básicas como son la prohibición de entronizar una religión oficial, el compromiso con la libertad de palabra y el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente para poner de relieve ante el gobierno los agravios. Yo creo que el derecho a la protesta está intrínsecamente unido a ese derecho a pedir la reparación de agravios. ¿Qué es lo que tiene de desbordante? Bueno, tengo un poco que estudiarlo más a fondo y también seguramente la jurisprudencia de las cortes supranacionales, tanto la iberoamericana como el Tribunal Europeo, pues ayudan a entender esto, ¿no? Pero yo tengo para mí que lo que tiene de desbordante es que el derecho a reunirse pacíficamente para poner de manifiesto y solicitar la reparación de agravios resiste
más las posibilidades de limitación a través de la regulación. Bueno, o sea, lo que a veces llamamos en teoría de los derechos la delimitación del derecho fundamental. Yo creo que ahí, y lo que ha ocurrido recientemente pues, en tantos países, ¿no? En Chile, en Perú, en Ecuador, ¿no? En España también hemos tenido experiencias, ¿no? Que podrían ser encuadradas en esa categoría, pues ponen de relieve la necesidad de repensar las categorías básicas de los derechos de reunión y manifestación. Ojo, también insisto en el pacíficamente, de la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Lo dejo ahí. Gracias. Muy bien, y pues eso es complicado que decir de la sesión y la lección de Pilar, porque le toca derecho a la vida y a la integridad, y resulta que en las últimas semanas o los últimos meses, cada poco tiempo hay noticias de una nueva sentencia de un tribunal constitucional o una corte constitucional, donde dice que aborto sí, que aborto no, que aborto dentro de poquitas semanas, que aborto 24 semanas. Bueno, aparte de que indudablemente estoy seguro de que va a ser central el problema del aborto, como el de la eutanasia, en tu planteamiento de esa lección. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta diversidad de posturas de distintos tribunales constitucionales? ¿Hay un derecho al aborto? ¿No hay un derecho al aborto? ¿Es circunstancial? ¿Depende de que sea más activista o menos el Tribunal Constitucional? En suma, ¿cómo conciliamos esa pluralidad y tremenda variedad de jurisprudencia con la posibilidad de un concepto, digamos, unitario o básico de lo que sea el derecho a la vida? Pues sí, efectivamente, en el curso que en breve vamos a comenzar, pues mi sesión es centrada en el derecho a la vida. Como no podría ser de otra forma, pues cualquier curso que se plantean derechos fundamentales en análisis, pues el derecho a la vida es un elemento crucial, ¿no? Para el análisis de los derechos fundamentales. Tengo que decir que es un derecho que me acompaña, bueno, me acompaña desde que nací, evidentemente, pero en la investigación del derecho a la vida me acompaña desde hace muchos años y he tenido la oportunidad de ir viendo pues precisamente esos cambios, esas alternancias entre esto sí, esto no, ahora se puede, ahora no se puede, ahora es un derecho, ahora no lo es, tanto internacionalmente como incluso dentro de nuestro propio país. Quiero decir que aquí, bueno, pues ya podemos hablar, al hablar del aborto, quizá más en el aborto todavía que en la eutanasia, pero sobre todo en el aborto de diferentes etapas, ¿no? De verlo desde plantearlo como un delito hasta plantearlo actualmente, como decía María José, como un derecho, ¿no? ¿De qué manera podríamos conjugar quizá las diferentes interpretaciones? Bueno, habría que analizarlo un poco más en profundidad, pero quizá desde mi punto de vista, o claro, a lo mejor eso es una opinión muy personal, pero creo que quizá el nexo de unión a todo esto es la libertad, ¿no? Yo creo que al final, cuando hablamos de interrupción del embarazo, cuando hablamos de disponer de la propia vida o cuando hablamos de aquellas decisiones que adoptamos con respecto a la vida, también podrían ser incluidos los tratamientos médicos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Yo siempre he tenido un hilo conductor que es el de la libertad, ¿no? Yo creo que al final debe entenderse como una libertad del titular de ese derecho y que por tanto es el propio titular el que debe decidir en base a esa libertad qué es lo que quiere hacer, si quiere disponer de su vida o no, si quiere abortar o no. Lo que ocurre es que, bueno, no solamente es la libertad la que vamos a tener en cuenta, sino que también depende un poco del contexto en el que nos movemos, ¿no? Evidentemente, no es igual hablar de aborto en un estado que hablar de aborto en otro estado, porque hay algo que yo creo que es interesante, también importante a tener en cuenta cuando hablamos del derecho a la vida, que es el nivel democrático que tiene ese estado, la conciencia social que existe con respecto a esa realidad. Es decir, no creo que todos los estados estén igualmente avanzados como para entender que socialmente se puede admitir una despenalización de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, por una parte el tema de la libertad creo que es esencial y por otra parte tener en cuenta el contexto concreto en el que nos estamos moviendo y el nivel democrático que ha alcanzado esa sociedad, si la sociedad admite de manera clara un avance en cuanto a despenalizar bien el aborto, bien la eutanasia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues quizás no podamos dar una solución homogénea porque nos movemos en estados y en sociedades muy diferentes, pero sí que quizá la decisión
más unificadora en todo este tipo de problemáticas sea el partir de la propia libertad del titular, ¿no? Y de la decisión libre que pueda adoptar el titular con respecto a ese derecho. Pero sin duda es que es un derecho pues, muy conflictivo, que tiene pues, numerosas aristas, no solamente jurídicas, porque yo creo que analizar el derecho a la vida únicamente desde el ámbito jurídico o estrictamente jurídico, pues quizás sea un error, porque hay otro tipo de enfoques también importantes, el enfoque social, el enfoque ético, el religioso, el moral, tantos enfoques que hay que tener en cuenta que, bueno, es un derecho pues, pues muy problemático, como todos sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí trataremos de analizar, además que, bueno, como bien indicabas al exponer el tema, precisamente en España es que llevamos una temporada pues bastante activa, ¿no? Tanto en la eutanasia como en el aborto, entonces van a ver que tenemos sentencias muy recientes y muy conflictivas en algunos casos, y bueno, pues ahí tendremos oportunidad de analizarlo de manera más profunda hasta lo que podamos, porque es cierto que el derecho a la vida pues da para mucho y como digo, es un tema complejo, ¿no? Pero muy interesante y muy apasionante. Entonces, bueno, pues... Muy bien, bueno, pues queridos amigos, se nos terminó el tiempo. Esto era un aperitivo, ha sido un delicioso aperitivo, un delicioso abrebocas, como dirían en algún país hermano. Yo creo que todos los que tenemos, además de la pasión por el derecho, el interés enorme, tan justificado por los derechos fundamentales, sus garantías y la libertad y las expectativas vitales de los ciudadanos y de nosotros mismos como tales, pues todos nosotros tenemos, por supuesto, un interés en la temática de este curso. Yo invito a quienes nos han acompañado a que, si quieren profundizar, pues se inscriban y de esta manera pues recibirán las lecciones, los materiales, tendrán la posibilidad de dialogar con tan excelentes profesores, los que hoy están aquí y los cuatro que faltan, y sobre todo, como siempre ocurre en los cursos de SILES, nos divertiremos y haremos comunidad e incrementaremos esta comunidad. Gracias, amigas, amigos, ha sido bien entretenida la sesión, me parece que muy interesante, y como siempre habéis sido muy generosos. Así que nos vemos pronto en este curso que muy pronto comienza. Solo recordar que el curso empieza el próximo sábado, 30 de septiembre, entonces serán 10 sesiones de 3 horas para que pues, no se queden por fuera. Muy Pues bien, muchas pues gracias a todos. Y hasta Muchas muy pronto. gracias. Hasta Gracias. pronto. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.